Muy buenas tardes, hermanas. ¿Sí me escuchan ustedes? Porque yo no escucho a nadie. Alguien que me diga. Ah, ok. Pues Sí, ya te gracias por escuchamos. estar muy puntuales. Gracias. Gracias por estar aquí reunidas de nuevo, aquí todas muy puntuales. Muchas gracias por ello. Les damos una cordial bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar a la manera del Señor. Presidente Alcántara, buenas tardes. Ya lo vimos por aquí. Bienvenidas a todos. Y pues bueno, vamos a empezar por favor con la oración. Hermana Perla Palomares, si nos puedes hacer favor. Y después de ello le damos el tiempo a Miriam. ¿Quieres tomar algún tiempo, presidente, o Isa, antes de esto o al final? Ok, entonces iniciamos. Por favor, Perlita, gracias. ¿Me escuchan? Querido Padre Celestial, en esta tarde estamos muy agradecidas de poder estar reunidas aprendiendo más acerca de lo que tú tienes para nosotros en esta parte del plan de salvación. Gracias porque has puesto los medios y personas que nos puedan instruir, que nos puedan orientar y nos puedan ayudar a saber qué es lo que sucede a veces con nosotras en ciertos momentos de nuestra vida. Gracias porque la hermana Miriam se preparó para que nosotros podamos escucharla, podamos ser nutridos y te explicamos, Señor, que nos permitas que por medio del Espíritu podamos entender qué es lo que tú deseas que entendamos, que podamos comprenderlo, que lo podamos asimilar y llevar a la práctica, que explicamos que puedas guiarnos y puedas ayudarnos en especial durante este tiempo que cada uno está viviendo. Te amamos, Señor, y pedimos tus bendiciones en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Perlita. Pues muchas gracias, presidente Alcántara, por acompañarnos esta tarde. Le reconocemos que todo este apoyo que nos ha brindado a la Sociedad de Socorro. Isa, también gracias por todo lo que haces por nosotros. Y bueno, ayer leíamos un poquito de el currículum de la hermana Miriam. Y pues en este día, pues solamente quiero iniciar también diciéndole que gracias por todo el entusiasmo que has puesto para estos talleres. Y bueno, sabemos que también eres madre, que tienes 3 hijos bellísimos, ya pasamos esa parte de la adolescencia, que ahorita pues la hermana Miriam pues está pasando también otra bonita etapa disfrutando a su hermosa nieta. Y bueno, pues por si no lo sabían, también es un excelente chef. También tuvimos el gusto de compartir algunas clases culinarias y pues bueno, es una mujer llena de grandes dones y de muchas cosas que puede compartir con todos nosotros. Así que pues sin más preámbulos, Miriam, es tu tiempo, te agradecemos por todo. Y ahorita nada más quiero hacer así como que un break. Vamos a cambiar un poquito la dinámica de lo del día de ayer. En el momento que las hermanas tengan alguna duda entre diapositivas, hermanas, por favor pongan una manita en el link donde dice reacciones, hay una manita arriba para que podamos darle la palabra en el momento, le puedan hacer las preguntas a la hermana Miriam y no nos vayamos a quedar con más dudas, porque yo sé que a lo mejor ayer muchas se quedaron con dudas o con ganas de preguntar algo más y pues nos fuimos demasiado rápido. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pausadito porque este tema en sí es muy, muy interesante y entonces para que ustedes puedan disipar todas sus dudas. Entonces, ahora sí, Miriam, muchas gracias. Amiga, no te escuchas. Puede tal vez subir el volumen o algo así porque no le escuchamos. El micrófono está encendido, pero no le escuchamos. Chécale el nivel de volumen en el altavoz. Y el micrófono, el accesar, ¿todo está al full? Tal vez tienes que salir y volver a entrar, Miriam. A veces pasa eso.
Bueno, muchas veces nos pasa esta situación con la tecnología, ¿verdad, hermanos? Seamos un poquito pacientes con ello, como que apenas todos nos estamos adaptando a esto. Es que ya saben que luego los temas son tan buenos que siempre hay oposición. A ver, Miriam, ¿cómo vas? No, ¿me ¿No? escucho? ¡Ya! ¡Bravo! Sí, lo logramos. Ahora sí, vamos, amiga, con todo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Quiero decirles que algunas cosas que ayer me dijeron es que hablaba muy rápido. Perdónenme, pero a veces me siento presionada con el tiempo y a veces me apasiona tanto el tema y quiero decirles tanto que entonces empiezo a correr. Pero yo voy a tratar ahora de bajar el ritmo porque lo que más me interesa a mí es escucharlos también a ustedes y sus necesidades. El día de ayer daba algunos consejos de pequeños consejos que pueden utilizar ustedes en este tiempo de contingencia, en este tiempo de confinamiento, que puede ayudarles a vivir de alguna manera un poquito más tranquila esta crisis. Sin embargo, son muy generales, pero les aseguro que si los ponen en práctica, les ayudará en esta crisis. La crisis que estamos viviendo como familia o a nivel mundial puede tener dos propósitos, o hundirnos o utilizarla como un propósito o una oportunidad de crecimiento. Entonces, es decisión nuestra. Sé que hay casos muy específicos y por ahí alguna hermana dijo que estaba en crisis. Entonces, al final, si ustedes quieren, pueden escribirme y de una manera gratuita hacer una sesión conmigo para que yo pueda entender específicamente cuál es la situación y poder guiarles un poquito más. Bueno, en esta ocasión voy a compartir la presentación. No puedo compartir, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Hermano Rabí, ¿nos puede ayudar para poder compartir la presentación, por favor? Unos minutitos de paciencia, mientras síguenos compartiendo, Miriam. Bueno, entonces, hoy vamos a tocar el tema de las pérdidas y vamos a hablar de las pérdidas tanto de personas queridas como otras pérdidas que estamos viviendo. Y en este conocimiento de hablar de las pérdidas, me parece que es muy importante este tema como psicoeducación, porque muchas veces en el consultorio llegan personas diciendo o hablando acerca de cómo se sienten con estas pérdidas, que están experimentando ciertas emociones, que si el dolor va a ser, cuánto tiempo va a durar, que si es demasiado intenso, que si no lo van a soportar.
Y este conocimiento de poder saber cómo es este proceso de duelo en estas pérdidas generalmente da mucha tranquilidad. Saber que tiene un inicio y un final, saber que es un proceso, saber que se va, que el progreso de bienestar es paulatino, que es lento. Es muy importante que lo sepan, porque lejos de que no va a quitar la carga emocional del dolor y de las emociones que se puedan estar experimentando, sí les aseguro que no va a agregar una carga más emocional, es decir, mayor ansiedad por sentir enojo, mayor ansiedad por sentir dolor, pero que si nosotros no estamos viviendo ningún tipo de pérdida, también será muy importante tener este conocimiento para aplicarlo a las personas que se acercan a nosotros. En el caso de las presidentas de la Sociedad Socorro, muchas veces vivimos esto como líderes, en donde algunas hermanas están viviendo algún proceso de pérdida y se acercan a nosotros para confiarnos o para contarnos cómo se sienten, y que nosotras podamos tener las herramientas, hermanos y hermanas, las herramientas de poder decir, es normal. Cuando nosotros normalizamos una conducta, normalizamos una emoción, generalmente crea un estado emocional de tranquilidad, de saber que sí duele, de saber que sí es difícil, pero que va a pasar y que todo va a estar bien y que va a volver a la normalidad. Entonces, por eso es tan importante que podamos tener el conocimiento acerca de cómo es este proceso y qué emociones se presentan y la duración. Déjenme ver si Hermana, ya puede. sí, ya, yo creo que ya puede compartir. Okay. Puede checarlo. Ay, listo. Pueden verlo todos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ya había empezado un poco. Yo traté de hacer esta separación de las pérdidas de los seres queridos y otras pérdidas, de las cuales vamos a comentar, y si ustedes también quieren comentar. Para mí es mejor, no me quiero sentir hablar y hablar, porque realmente necesito saber qué es lo que ustedes necesitan, qué dudas tienen, qué es lo que están viviendo, y yo poderles compartir también, ¿no? Y si hay algo que no sé, bueno, puedo investigarlo. Y bueno, los sentimientos de dolor que generalmente se experimentan en este proceso de pérdida es la negación. En la negación vamos a ver personas que aparentemente no están sintiendo nada, es decir, no expresan ningún tipo de emoción, y es normal porque están en esta negación de no es cierto, esto no está pasando, y entonces reprimen todas las emociones. Y también podemos encontrar a personas que podrán estar experimentando la emoción de seguro mañana me voy a levantar y esto no está pasando, es mentira, mi familiar no está enfermo, no va a morir, esto no está sucediendo. Por otro lado, también tenemos el enojo que muchas veces depositamos en otras personas, que podemos depositar en un doctor, de que él no está haciendo todo lo necesario para que nuestro familiar pueda tener vida, para que pueda sanar, para que pueda mejorar. El enojo también depositado en otras personas puede, si nos quedamos en ese enojo, puede ocasionar amargura a lo largo de los años. No sé si algunos de ustedes han observado que con estas pérdidas muchas personas se quedan amargadas, dejan de compartir, dejan de convivir, se aíslan, justamente por este enojo depositado en otras personas y que no está hablado, este enojo de por qué la vida es tan injusta, o por qué Dios permite estas cosas, o yo no debería de estar perdiendo a mi familiar. Y si hablamos de otras pérdidas, bueno, pues el trabajo o la vida que teníamos antes, ¿no? Y bueno, viene también un sentimiento de dolor que se llama negociación, esta negociación en donde sentimos y deseamos que pueda existir una cura, en este caso del COVID, que pueda haber una vacuna, que pueda haber algo que pueda curarnos y que la gente o las personas cercanas a nosotros no mueran. Esta negociación con Dios es que si tú le salvas la vida, entonces yo voy a hacer esto. Esta negociación de que por lo menos pueda vivir unos meses más, que
que esté con nosotros por lo menos hasta Navidad, y si ya en Navidad está con nosotros, entonces después ya sí que se muera. Entonces esta etapa de la negociación nos lleva a la siguiente, que es la depresión, que la depresión es una profunda tristeza, en donde vamos a sentir muchísima nostalgia de perder ese familiar o de tener esta otra pérdida de las que ahorita vamos a hablar, pero de extrañarlo, de no tenerlo, de que esa persona ya no va a cubrir ciertas necesidades, y después de esta depresión o de esta tristeza de pensar que no vamos a volver a ver a nuestro familiar, que ya no va a estar con nosotros, pues va a venir la culpa. Y la culpa está ligada a, es que si yo hubiera hecho, es que yo debía haber hecho, es que si yo no lo hubiera dejado salir, si no hubiera ido a la tienda a comprar lo que necesitábamos, igual y nos hubiera contagiado, si yo me hubiera portado bien, igual y mi mamá no se hubiera enfermado. Entonces, en esta culpa entra todas las cosas que debía hacer o las cosas que hubiera hecho o las cosas que debería haber hecho para que mi familiar o mi persona querida no esté o no estuviera en las condiciones en las que está. Llámese en una enfermedad, en una situación de muerte o que ya haya muerto, ¿no? Y después viene la aceptación, que la aceptación tiene que ver con esta parte de decir que, bueno, que está sucediendo, que es algo que no podemos evitar, que no está en nuestro control y que está bien. De alguna manera empezamos a tener como tranquilidad y nuestro estado emocional se estabiliza de alguna manera en cuanto a todos estos altibajos de culpa, depresión, enojo, negación y negociación con Dios, ¿no? Y básicamente esas son las negociaciones que hacemos. Y bueno, las etapas del duelo son 4 etapas que empieza. El duelo, hermanos, puede durar de 6 meses a 2 años, que es un duelo y es un proceso natural. Generalmente las personas lo procesan sin ayuda profesional. Y la variedad o la variación en el tiempo depende de cada quien. Hay personas que salen de un duelo a los 6 meses, y hay personas que se pueden tardar 1 año, año y medio y 2 años. Hasta 2 años es totalmente normal. Después de este tiempo ya se considera un duelo complicado y ya necesitan de un profesional. Entonces, es importante que cuando nosotros estamos en este duelo podamos reconocer estos sentimientos de dolor de los que acabo de hablar, pero que también podamos ver cuáles son las etapas y que podamos, como les dije en un principio, normalizar y saber que lo que estamos sintiendo y viviendo, en lugar de reprimirlo, podamos saber que es normal y que va a pasar. Lo mismo cuando se acerca alguien a nosotros y nos dice cómo está, si está en la etapa de negación, si está en la etapa de depresión, si está en la etapa de negociación, y que no le digamos, no digas eso, es que no deberías sentir esto, o ya, olvídalo, o tiene que pasar, no, sino que podamos entender que es parte normal del proceso y que podamos acompañarlos. Generalmente en este proceso de duelo hay un acompañamiento, si es que la persona lo quiere, de 8 a 10 sesiones, pero si no, si ella puede con esto, lo que se hace es dar esto que les estoy platicando, una psicoeducación, en donde la persona que llega angustiada pensando que el dolor es insoportable, pensando que el dolor le va a durar toda la vida y que lo que está sintiendo no es normal porque las personas le dicen que ya no debería estar extrañándolo, que ya no debería estar hablando de él, que ya no debería hacer muchas cosas. Y cuando les platicamos acerca de este proceso, generalmente obviamente entran en un estado de tranquilidad, de decir, entonces lo que estoy sintiendo y lo que está pasando es normal. Y claro, eso no quita las emociones, ni el dolor, ni la tristeza, ni nada, pero sí no agrega mayor ansiedad de pensar que literalmente las personas están volviéndose locas, porque llegan así de, ya no sé si me estoy volviendo loca yo, o las personas piensan que me estoy volviendo loca. Entonces, es importante que cuando nos esté sucediendo a nosotros o a alguien más se acerque, podamos tener este conocimiento y podamos decirles
escuchando, acompañándolas, que es normal, pero que un día va a pasar. Entonces, la primera etapa es la ruptura de antiguos hábitos. Si teníamos ya una estructura de levantarnos, bañarnos, irnos a trabajar o hacernos nuestras actividades de casa, si teníamos algún hobby, estos hábitos o esta estructura que teníamos en nuestra vida diaria se va a romper y tal vez habrá muchos días en los que no nos bañemos o no nos arreglemos o no hagamos el hobby que antes nos gustaba, que tal vez podamos continuar con algunas cosas. Por ejemplo, el trabajo, hay muchos que en este proceso de duelo pueden seguir trabajando y funcionando de alguna manera solamente para esa área, pero en muchas áreas, en la familia o en las relaciones interpersonales o en esta parte de compartir con la familia, con amistades, estos hábitos o esta estructura que tenía anteriormente se rompe, ¿no? Y esto sucede generalmente del día en que falleció hasta las 8 semanas en que falleció la persona cercana a nosotros. Después de esas 8 semanas viene una segunda etapa, que es el inicio de la reconstrucción de la vida, que viene a partir de la semana 8 hasta el año. En este momento tenemos periodos de melancolía, pero de alguna manera esta tristeza, esta melancolía la vamos manejando. Empezamos a otra vez a tener nuestras actividades con esfuerzo, con un sentimiento de apenas puedo, y aquí es en donde nosotros les decimos que aun cuando haya mucha tristeza, tienen que activarse. Es la mejor manera, es una de las tareas que siempre les dejamos a las personas que están pasando por depresión o de tristeza profunda, que tienen que seguir con su vida, que tienen que hacerlo aun cuando no tengan ganas, porque es como cuando tenemos una muela picada y no nos gusta ir al doctor, pero sabemos que tenemos que hacerlo y que nos la tienen que curar y nos la tienen que sanar, porque si no, entonces la podemos perder. Es exactamente lo mismo. Seguramente no tendrán ganas, no querrán hacer estas actividades, pero las tareas generalmente en esta etapa son de activación, de que tienen que compartir con amigos, salir con la familia, buscar actividades que puedan darles placer, en este caso también las actividades de la iglesia. En fin, en esta etapa ya la persona con todo y tristeza y melancolía va adaptándose a la vida de esta pérdida. Y después viene la búsqueda de objetos de amor. Generalmente en esta etapa, que es a partir de 1 año hasta los 2 años, pues este amor que estaba depositado en esa pérdida o en esa persona va cambiando y entonces llegan nuevos amigos, llegan nuevos ambientes. Si fue una pérdida de trabajo, bueno, pues entonces habrá un nuevo trabajo en donde se abre un abanico de posibilidades en donde conocemos, compartimos, y entonces ese amor depositado en eso que hemos perdido de un ser querido, en este caso, por ejemplo, entonces va siendo depositado en otras personas que vienen y que llegan a nuestra vida. Y bueno, en la terminación del reajuste de este proceso de duelo es a partir de los 2 años, en donde ya prácticamente estamos introduciendo todas las actividades que teníamos antes o nuevas también y haciendo una vida prácticamente normal. Como les digo, este es un proceso de duelo de un autor. Hay muchos autores y se hablan de diferentes etapas. A mí me gusta mucho porque es muy sencillo comprender los sentimientos de dolor por los que pasamos y las etapas también. Lo que quiero decirles es que este autor maneja 2 años, pero como les dije al principio, este proceso puede ser de 6 meses a 2 años. Podemos estar bien a los 6 meses, pero no antes. Hay veces que en este proceso de duelo es, ya quiero estar bien, ya en 1 mes no quiero que me duela, ya en 1 mes quiero hacer mi vida. Y lo que yo les digo siempre es que sean pacientes con ellos mismos, que sean compasivos con ellos en esto que están viviendo, que no está siendo fácil, que se experimentan muchas emociones, que duele,
y que es difícil retomar la vida y que puedan ser pacientes. Y sí, hay muchas personas que a los 6 meses terminan este proceso de duelo y hay quienes lo retardan un poquito más, pero está bien y es normal. Ya cuando este duelo se vuelve complicado o patológico es cuando nos instalamos en una de las etapas o en uno de los sentimientos de dolor por mucho tiempo. Y me parece que si ustedes piensan tantito, si han visto alguna vez alguna persona en donde ya está amargada o en donde sigue sintiendo después de muchos años este dolor y no puede, por ejemplo, estar en la etapa de búsquedas de objetos de amor y no reinicia su vida diaria, sigue instalada en ese recuerdo. Hay quien alguna vez me dijo, pues yo le sigo poniendo el lugar en la mesa como si ahí estuviera después de 2 años, o cada que es su cumpleaños, hago ciertos rituales, o un objeto que él tenía o que ella tenía, permanezco con él todas las noches y duermo con él y me siento acompañada. Y esto es válido durante el proceso de duelo, pero no después de 4 años, no después de 3 años. Es ahí donde entonces ya necesitan ayuda profesional para que puedan salir de este proceso. Y también siempre les digo a las personas que no repriman, que se lo permitan. Brincarse un proceso de duelo generalmente trae consecuencias a futuro en nuestras relaciones interpersonales. Total, o sea, de verdad es casi seguro. Entonces, es mejor vivir este proceso de duelo, aceptarlo, sanar y continuar. Hermana, perdón, la hermana Perla Palomares tiene una pregunta. Sí. Gracias. Miriam, una pregunta. Ahorita cuando estás hablando de esto del duelo, ¿qué sucede cuando tú estás en un proceso de duelo? Ya tienes un rato dentro de tu proceso de duelo y hay una situación que acentúa como ese miedo otra vez. Yo creo que parte del duelo también es el miedo a morir. ¿Y qué sucede cuando tú sientes que ya estás pasando tu etapa de duelo y surge esta nueva situación que acentúa otra vez tu miedo a morir? ¿Qué sucede en esos casos, Miriam? Mira, generalmente eso se llama estrés postraumático y es justamente que se da a consecuencia de un evento que fue traumático para nosotros, como en este caso, este proceso de duelo, y entonces llega otra situación, otro evento que dispara nuevamente esa emoción. En esos casos sí se tiene que trabajar ya específicamente con un profesional para saber cuáles son estas creencias irracionales, cuáles son estas ideas de cómo vivió este proceso de duelo, si sí pudo cerrar ese ciclo y qué es lo que está pasando con este nuevo evento, si tiene relación, no tiene relación, porque entonces tal vez no se cerró este duelo, no se terminó y entonces se está juntando con otra cosa. Pero eso me parece que es algo ya como muy específico que tendría que verse directamente con la persona. Este es más o menos algo súper general. Como les digo, es psicoeducación que todos deberíamos saber. Y también creo que tiene que ver mucho con esto, Perla, que dijiste bien interesante. Me he dado cuenta que nosotros, aún como miembros de la iglesia, nos cuesta hablar de la muerte, nos cuesta hablar de este tema. Mientras más conciencia de la muerte tengamos, el proceso va a ser mucho más rápido, mucho más sano. Fuera de la iglesia, generalmente es muy difícil que hablen de la muerte. Todo el mundo es, no me lo digas, sí, sé que un día te vas a morir, pero no necesitamos hablar de esto. Nosotros como miembros sabemos que hay una vida después de aquí y tenemos un conocimiento que a mí en lo personal me da mucha tranquilidad. La pregunta sería, ¿realmente este conocimiento lo introyectamos o solo lo escuchamos que cuando vemos de cerca la muerte de un ser querido, entonces lo sufrimos de manera muy intensa porque no estamos comprendiendo este proceso de vida de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo me he dado cuenta en mi familia, yo a mi hijo le digo, bueno, pues hasta con el gato va a morir, ya tiene 14 años, seguro en unos poquitos años no va a estar, disfrútalo, abrázalo, apapáchalo.
y su sentimiento es, no me digas que se va a morir, no me hables de eso, es que Mauricio va a pasar. Y él no quiere tocar ese tema. Entonces, es importante que podamos hablar de esto como un proceso natural, que no tengamos miedo, para evitar justo estos procesos o estos eventos de estrés postraumático, ¿no? Y bueno, entender que después de todo esto que vivimos, podremos sentir nuevamente la alegría de vivir. Va a pasar y así va a suceder. Y bueno, de las otras pérdidas de las que les quería hablar y que en cierto modo, lo que les acabo de comentar, y si quieren tengo una infografía que hice ya hace varios años y que con todo gusto, si me escriben, se las comparto y se las envío para que de alguna manera la tengan presente para ustedes y para las personas que se les acerquen y puedan compartir esta información. Pero bueno, de estas otras pérdidas que estamos viviendo hoy, que es la pérdida de un trabajo, la pérdida de nuestra rutina, la pérdida de ese contacto físico con nuestra familia y amigos, porque lo tenemos en este espacio de familia cercana, ¿no? Como esté conformada su familia, si es madre e hijos, si es padre, madre e hijos, si vive los suegros ahí también en la familia, no sé, cómo esté compuesta su familia, tenemos contacto en eso, pero ya no tenemos ese contacto que antes teníamos con nuestra otra familia, o por lo menos ahora es mucho menos y estamos tratando de cuidarnos, ¿no? Justamente por esta situación de crisis que estamos viviendo. Bueno, también la pérdida de convivencia en espacios abiertos. Hemos dejado de hacer muchísimas cosas que antes hacíamos fuera. Y la vida también, como la conocíamos antes, es increíble y yo creo que por lo menos a mí a veces me pasa, que a veces digo, no puedo creer que hace 3 meses mi vida era totalmente diferente a como es hoy. Entonces, este tipo de pérdidas ocasiona muchas emociones y quisiera que me contaran un poquito acerca de cómo es que ustedes lo están viviendo, pero básicamente lo que yo puedo ver es mucho miedo, mucha angustia por la incertidumbre de, por ejemplo, si se perdió el trabajo y el proveedor pierde el trabajo, generalmente está viviendo angustia, miedo y no sabe cómo expresarlo porque nosotros no estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos. Y yo tengo algo bien claro y desde hace muchísimos años lo aprendí, que lo que no se habla, se actúa. Por ejemplo, si yo estoy enojada y yo no digo que estoy enojada, lo voy a actuar de muchas maneras. Voy a contestar mal, voy a estar irritable, me voy a aislar, voy a tener ciertas actitudes hostiles y hasta ciertas conductas que tal vez no sean violencia, pero sí con cierta agresión, que creo que es lo que está sucediendo hoy en día en la familia. Está habiendo demasiada agresión y violencia por no poder hablar acerca de lo que estamos sintiendo. En este caso que yo les estoy poniendo, por ejemplo, el proveedor de la familia pierde el trabajo y sus emociones son miedo, angustia, porque no sabe qué va a pasar para poder seguir sustentando esta familia en alimentos, si es que paga renta, ropa, escuelas, lo que tenga que él proveer. Entonces, lejos de hablar esto, empieza a actuar todas estas emociones y el cónyuge empieza a notarlo. Si nosotros notamos esto y nos acercamos a nuestro cónyuge a preguntarle qué es lo que está pasando, que la otra persona también tenga la capacidad de decir, tengo miedo. Y tengo miedo porque no sé qué vamos a hacer y tengo angustia porque no sé cómo vamos a cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. Cuando esto se habla, cuando se expresan estas emociones tan humanas, pero que a veces pasan 2 cosas. O no las identificamos y el enojo o lo que pensamos que es enojo es en realidad tristeza,
o simplemente no sabemos cómo expresarlas. Y es muy importante que en este tiempo de confinamiento, al estar tantas horas como familia y que tendremos que acoplarnos a que las cosas que ahora que hacemos, antes no las hacíamos. Es decir, hoy tenemos nuevos roles. La mamá que se quedaba en casa a preparar el alimento, a hacer ciertas actividades del hogar, y el papá que salía y los hijos que se iban al trabajo, o si la mamá también trabajaba, esos roles de alguna manera han sido modificados, porque ahora todos permanecemos en casa, todos de alguna manera hacemos actividades que hacíamos antes, pero también estamos haciendo otras, unas nos gustan, otras no nos gustan, y tenemos que tener en este sistema de familia, pues un sentimiento o cierta tolerancia, y también un sentimiento de decir, bueno, todos tenemos que cooperar, y es muy importante que como familia se sienten y hablen de lo que está pasando, que los niños sepan que ustedes están preocupados, y no que les cuenten las problemáticas graves de si tienen deudas o de que mañana tal vez no haya comida, no, pero que sí sepan que algo está pasando, que están preocupados, pero que lo van a solucionar, y que juntos tienen que hacer, cooperar en las actividades de la casa o en las responsabilidades que cada uno tenga dentro de este sistema que es la familia. Pero creo que lo que hoy estoy viendo en esta parte de que hay matrimonios que se están disolviendo porque no hay una buena comunicación asertiva, no hay una buena comunicación efectiva, pero sobre todo está habiendo mucha agresión y violencia a consecuencia de cómo se están sintiendo. Pero cuando hablan acerca de todo esto que están sintiendo, créanme que entonces van a dejar de actuarlo. Pero aparte también va a haber esta empatía y esta validación de sentimientos del otro, del cónyuge, de los hijos, de entender por qué se están sintiendo así, y entonces en lugar de haber esta agresión, de haber esta violencia, puedan realmente unirse, empatizando que un miembro de la familia no le está pasando bien, que no se está sintiendo bien porque perdió el trabajo, o una ama de casa porque pasa 24 horas al cuidado de niños chiquitos, de bebés o de adolescentes. Y también dejar que los niños experimenten estas emociones. Veo a mamás muy angustiadas por buscarles miles de actividades, por ser la mamá súper maravilla, y ahora le voy a poner clases de pintura, y ahora clases de esto, y ahora clases del otro, y ahora las de línea de no sé qué. Y no les permitimos a los niños que también se den oportunidad de aburrirse, y si están aburridos ya inventarán algo, y si están enojados ya se les pasará, y si están tristes porque también han dejado de ver a sus amigos, porque ya no van al colegio, porque ahora están en casa 24 horas y son los que de alguna manera menos salen, porque decidimos que hoy en este tiempo que nos tenemos que cuidar, un miembro de la familia sale y compra lo necesario para poder traerlo a casa, y los chicos o los niños son los que menos salen. Entonces, entender que también ellos se la están pasando mal, y que todos en algún momento no la estamos pasando bien. Entonces, y como decía ayer, o sea, darse la oportunidad de no estar bien en algún momento, pero que eso va a pasar y que vamos a estar bien en unas horas o mañana. Y pienso que esta tolerancia y esta empatía puede ayudar a que las familias puedan vivir con mayor tranquilidad estas pérdidas, con mayor comprensión. Y no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta acerca de esto, o que quieran compartir cómo es que ustedes lo están viviendo. Bueno, yo sí quisiera comentar algo, Miriam. Pues es que muchas veces podemos decir como miembros de la iglesia, tengo el evangelio, puedo leer todos los días el libro de Mormón, las escrituras, hacer mis oraciones, hacer ayuno y demás. Y podrían decirnos, ¿tienes falta de fe? No, sí tengo fe, pero
como humanos, a veces no podemos entender que aunque tenemos el Evangelio, digo, yo hoy día sigo llorando a una amiga entrañable y la sigo extrañando y sé que ella está bien, pero es también parte de ese duelo, es parte del sentimiento humano el poder decir duele, pero ¿cómo lo supero? Y creo que el acudir con un especialista como tú, pues es lo que nos da esa parteaguas para poder superar. O sea, tenemos el Evangelio, ciertamente, pero también necesitamos ayuda profesional. A veces, por eso dice Dios, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Él está con nosotros, pero Él no está aquí más que hacernos consuelo y demás, pero sí necesitamos muchas veces de estos profesionales. Y cómo manejamos, o la gente en general cuando se acerca a ti, y sobre todo cuando somos miembros de la iglesia, ¿cómo manejas tú esto con ellos? ¿Cómo los abordas? ¿Cómo los guías? ¿Cómo los aconsejas? Es que yo pienso que las emociones que experimentamos no tienen que ver con esta parte espiritual de saber que existe un Dios, y que entender que la vida tiene experiencias para nuestro aprendizaje, que las experiencias podemos aprovecharlas para bien para nosotros, o nos pueden dejar igual, o sea, sentir dolor por sentir dolor sin que tenga un sentido, eso justo. Que el dolor tenga sentido, que las experiencias en nuestra vida tengan sentido, que cuando nos vayamos de esta tierra podamos decir que no pasamos por esta tierra en vano, que realmente hemos aprendido. Hablaba con un hermano que estoy trabajando con él porque está en un proceso de divorcio, y él me decía, pero es que Dios no quiere que mi matrimonio se salve. Y entonces decía, ¿cómo es eso? Y entonces él me decía, es que yo oro y le pido a Dios que se salve, y Él no hace nada por salvar mi matrimonio, porque no le dice a ella que regrese conmigo y que todo se arregle. Y entonces yo le decía y le hablaba acerca de que seguramente Dios quiere que haya un propósito en esta tierra, y es que seamos familias y que las familias eternas, y seguramente Dios quiere esto para nosotros, pero somos nosotros quienes tomamos decisiones, quienes a veces ignoramos esta idea del espíritu, quienes a veces tomamos decisiones que traen consecuencias dolorosas. Entonces, esta parte tan humana no tiene que ver con que si tenemos fe o no tenemos fe, o si Dios escucha nuestras oraciones o no las escucha, porque también su esposa en este proceso de que él me dice, es que ¿por qué no la hace, que regrese conmigo? Bueno, porque ella tiene un libre albedrío, y ni siquiera sé si ella está orando, si ella está escuchando, si tiene esta conexión con los cielos, si ya no iba a la iglesia antes de que empezara la pandemia, si perdió esta sensibilidad. Entonces, no es que Dios no quiera que ella regrese contigo, que tu matrimonio se salve. Es que hay que hacer conciencia de que una cosa es la fe y otra cosa es que las experiencias en esta tierra tienen un propósito, y que muchas de ellas es porque nos enseñan algo y muchas otras vienen a consecuencia de nuestras decisiones. He visto que podemos sufrir por dos causas: por nuestras decisiones, y otras porque son experiencias que si nos arrodillamos, que si somos humildes, podremos saber qué es lo que necesitamos aprender de esa experiencia, pero que si lejos de tener esa humildad, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de dolor, nos olvidamos de Dios, y entonces seguimos nuestro camino con este dolor, con esta injusticia, con este no sé por qué me sucedió a mí, no vamos a progresar, no vamos a avanzar, y no vamos a tener un bienestar psicológico y un bienestar espiritual, como lo que ayer decía, que me parece que eso es básico en el ser humano. Y físico, que va a repercutir este bienestar emocional y espiritual en la parte física, indudablemente, queramos o no queramos, repercute. ¿Puedo participar? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí me gustaría hablar un poco además de lo importante que es que nosotros como miembros de la iglesia
no digamos que no debemos estar tristes o no debemos de sentirnos mal. Yo perdí a mi hermano más o menos hace 19 años y en el velorio una persona, miembro de la iglesia, me dijo, es que tú no debes estar triste, porque si no, no tienes fe. Yo creo que es sumamente importante que no sintamos que podemos juzgar a otros porque tenemos el evangelio. Sí. O sea, en realidad creo que el evangelio es una bendición en nuestras vidas y como tal debemos de transmitirlo. No decir que los otros no pueden estar tristes o que no deben de sentir ciertas emociones. Al contrario, debemos de ser apoyo y no personas que estemos juzgando a los que están a nuestro alrededor. Ay, sí, hermana, eso me encanta. Que podamos hacer conciencia de que, de verdad, el tener el conocimiento de que hay otra vida, de que los vamos a volver a ver, no quita el dolor de aquí estar en la tierra y que ya no los vamos a ver por muchos años, que vamos a dejar de convivir con ellos, eso, y no nos quita lo espiritual, y no nos quita ser miembros de la iglesia. No vamos a dejar de tener tristeza y dolor. Y eso es lo que yo quiero hoy compartir con ustedes y que se cree. Por eso, de verdad, quiero que ustedes puedan entender cómo es este proceso de las pérdidas, porque como dice la hermana Adriana, que podamos acompañar, lejos de juzgar, que podamos entender, que podamos escuchar, que no seamos tan duros y que no emitamos sin saber esto de, pero ¿por qué estás triste si de todas maneras ya sabes que el evangelio dice que lo vas a ver en la otra vida? Sí, pero hoy estoy triste y se vale estar triste. Entonces es muy importante esto porque creo que cuando no expresamos estas emociones, y por eso es que nuestros hijos están creciendo con esta conciencia de que no te enojes. ¿Cuántas veces como mamás nos vemos, es que no te enojes? ¿Y por qué no decir, entiendo que estés enojado, porque tal vez te encantaría que yo permitiera que tú fueras a todas las reuniones que tú quisieras ir, pero hoy me toca a mí cuidar de ti. Hoy me toca a mí tener la responsabilidad de saber cuándo sí y cuándo no. ¿Te puedes enojar? Sí, pero lo único que no está permitido es que el enojo pueda, que tu enojo, que por enojo te dañes o lastimes a otras personas. Es lo único. Pero validar esas emociones es muy importante, muy, muy importante en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras amistades, como decía la hermana Adriana, estar en el velorio y que alguien te diga, no estés triste. Y como, ¿por qué no estaría triste? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si todas estas emociones son parte del ser humano y son básicas en nosotros, mientras no se vuelvan algo patológico, algo que permanezcamos en esa emoción todo el tiempo y que entonces nos impida disfrutar la vida y entonces nos impida estar con nuestra pareja y nos impida compartir con nuestros hijos, ¿por qué no? ¿Por qué no estar tristes? ¿Por qué no enojarnos? Porque tenemos miedo ¿por qué tenemos miedo de decir que estamos enojados? Es que malentendemos que en este momento podemos estar enojados, pero no es ira, es enojo, es molestia. Entonces, poder identificar esto, la intensidad de las emociones es muy importante, hermanos, muy importante. Si nosotros aprendemos a equilibrar estas emociones, a no reprimirlas, a hablarlas, a permitir que los demás también nos las digan y a no incomodarnos porque alguien esté enojado, porque alguien esté molesto, porque alguien esté triste, vamos a ayudar en nuestro bienestar emocional y en el de los demás, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante y las emociones no son malas. Es malo la intensidad con la que sentimos, porque ahí sí nos estamos dañando y ahí sí podemos dañar a otros con una ira, ¿no? Con ciertas conductas que ya puede tener una persona cuando ya tiene ira, ¿no? Entonces ya necesita ayuda del control del enojo y para eso hay, pues, técnicas y ayuda profesional para el control del enojo, pero mientras tanto, mientras ese enojo no lastime y mientras podemos hablarlo y no reprimirlo, que yo creo que hace muchísimo más daño, está bien. El hermano Pati tiene una pregunta. Sí. Adelante, hermana Pati Ortiz. Ay, perdón.
Pensé que no me escuchaban, ya encendí el micrófono. Más que pregunta, es algo que creo que podría reforzar lo que dice Miriam, y lo dijo el profeta Spencer W. Kimball. Entonces dice aquí, a ver, todo lo que sufrimos, digo, viene más cosas arriba, pero para no hacerlo tan grande, dice, todo lo que sufrimos y todo lo que sobrellevamos, particularmente si lo sobrellevamos con paciencia, nos ennoblece el carácter, nos purifica el corazón, nos expande el alma y nos hace más sensibles y caritativos, más dignos de ser llamados hijos de Dios. Es por medio del pesar y el sufrimiento, del esfuerzo y la tribulación que obtenemos el conocimiento que vinimos a adquirir aquí y que nos hará más parecidos a nuestro Padre y a nuestra Madre celestiales. Y a mí me llama mucho la atención porque él no quitó, o sea, el presidente Spencer habla del sufrimiento, o sea, la aceptación de un sufrimiento, ¿no? Que nos purifica, que nos redime, que nos expande el alma. Y él mismo dice, es por medio del pesar, o sea que hablando de que los profetas, ¿verdad?, entienden también nuestras circunstancias porque son seres humanos. Ellos también viven el pesar y lo aceptan, pero entienden que tiene una función. Entonces, como dice la hermana Miriam, ¿no? Todos estos sentimientos que son parte de nuestra naturaleza humana, hay que aceptarlos, ¿verdad? Hay que entender el propósito que tienen para no quedarnos en el dolor y en el sufrimiento, pero sí definitivamente hay una validez cuando lo vivimos y nos ayuda a entenderlo para seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho y lo quise compartir, porque bien sabemos que vamos a tener pruebas aquí, nadie está exento de ellas, ¿verdad? Y que con las pruebas vienen sentimientos que a veces no son agradables que los sintamos o que los vivamos porque nos duelen, porque nos exigen cosas que necesitamos aprender, ¿no? Pero ahí están, hay que reconocerlos, hay que comprender el por qué los tenemos y como dice la hermana Miriam, si los estamos viviendo con demasiada intensidad, de tal manera que nos lastimen y lastimemos a otras personas, entonces buscar la ayuda necesaria, ¿no? Ay, sí. Nada más, eso era. Ay, gracias, Pati, qué bonito. Muchas gracias de las palabras del profeta Kim. Hermana Yasmín también tiene un comentario. Sí. Ujú. Oh, hermana Yasmín, no la escuchamos. No. Hermano Luis Hernández. Solamente para citar algo breve, pienso que todo lo que se dijo es muy importante porque desde el punto de vista filosófico, pues es una condición natural que el hombre tiene, ¿no? O sea, tiene que pasar por ciertas etapas de duelo para afrontar ciertos problemas naturales de la vida. Y algo que me llamó la atención que se dijo ahorita es que la mayoría de las personas tendemos a tener miedo hacia la muerte, ¿no? O sea, yo creo que no se conoce con una profundidad plena que la muerte es un proceso natural que tanto como hombres, animales y seres vivos forzosamente tienen que pasar, ¿no? Tienen que pasar por ahí. Ahora como viendo esto desde un aspecto ya más psicológico, pues siempre uno tiene que tener una psique o una mente preparada, ¿no? Para afrontar ese problema y no dejar que ese problema afecte a su vida, ¿no? Es como, ok, el problema está pasando, está sucediendo, pero si yo dejo que este problema me esté afectando o tenga control sobre mí, entonces aquí ya vienen esos problemas que luego suelen pasar, ¿no? Cuando tenemos alguna depresión
o manifestamos sentimientos que no nos benefician en nada, ¿no? En este caso, a veces la ira, la impotencia, y cualquier sentimiento negativo, ¿no? Entonces, lo más importante es que a veces, como habían dicho, sabemos que en esta cuestión teológicamente Dios nos va a ayudar, ¿no? O sea, Dios va a ayudar al hombre, no lo va a dejar solo, ¿no? Pero evidentemente uno como ser humano tiene que buscar ayuda profesional para algunas cuestiones, ¿no? Es como un especial, como imaginar cuando se pone una persona, no porque se componga algo, ok, Dios lo va a arreglar, o sea, no la lógica así para que no se malentienda. Yo creo que la lógica de Dios funciona un poquito diferente. Dios conoce de antemano todo lo que vamos a pasar, pero somos nosotros quienes realmente tomamos la decisión, de aceptar o no, ¿no? Su ayuda espiritual. Sí. Aplicado al tema, principalmente nosotros como seres humanos a veces nos cuesta por orgullo o por otras situaciones afrontar ciertos problemas, no tanto porque no tengamos la capacidad, ¿no? Sino porque tenemos esa guía, ¿no? Esa guía adecuada, ¿no? O sea, no queremos como que resolverlo a nuestro modo o de la manera más fácil, ¿no? Siempre el hombre tiende a ir hacia la facilidad de las cosas, ¿no? O sea, como lo que dice en inglés, ¿no? O sea, todo lo quieren vía fast track. Entonces, esta cuestión no funciona así, sino tiene que estar enumerada en una serie de pasos para lograr un determinado objetivo, que es como se planteó. Sí, muchas gracias, hermano. Gracias por... También la hermana Yasmín y la hermana Ángeles Reynoso quieren participar. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, yo también quiero compartir acerca de eso. En las mismas escrituras hay una escritura que me gusta mucho que dice, lloramos por los seres amados que se van. Ese llanto es una de las más profundas expresiones de amor puro. Es una reacción natural del completo acuerdo con el mandamiento divino, viviréis juntos en amor al grado que lloraréis por los que mueran. Yo he tenido, pues como todos, también pérdidas. Hace 4 años, pues, perdí a mi papá y es el momento en el que episodios en mi vida, pues, ruedan lágrimas de mis ojos. Y no por eso tengo falta de fe. Esta escritura me recuerda mucho eso siempre, ¿no? Que se vale llorar, que el Padre Celestial, pues por algo creó nuestros ojos, nuestras lágrimas, para poder drenar esa parte que, como ahorita vemos en esta escritura, que pues es un profundo amor que podemos sentir por esos seres amados. Entonces, pues, creo que las escrituras siempre son muy claras y siempre nos dan ese ánimo, ese bálsamo, pero al mismo tiempo, como la hermana Miriam nos ha compartido, pues son episodios y son etapas de un proceso que tenemos que ir viviendo, ¿no? Y no por eso quiere decir que, pues, es malo llorar o ya estamos haciendo algo mal. No, creo que todas esas cosas tienen que ir cambiando porque realmente el Padre Celestial, Él es diferente a como a lo mejor a veces somos muy duros con nosotros mismos y a veces al mismo tiempo somos duros con los demás, ¿no? Entonces, pues gracias, hermana Miriam, por sus hermosos mensajes que nos ayudan y al mismo tiempo, pues el Evangelio lo es todo, pero siempre y cuando lo entendamos a la manera del Señor, no entenderlo a nuestra propia manera. Gracias. Ay, gracias, hermana Yasmín, muchas gracias. Y algo que ahorita dijo del sufrimiento, y sí, es normal que suframos, pero cuidemos no instalarnos en el sufrimiento y no quedarnos en el sufrimiento, entender que podemos sufrir, que podemos estar mal, pero que también esto que les decía yo ayer, de poder esta capacidad, de tener esta capacidad en momentos difíciles,
de sentir gratitud y gozo, porque ahorita estaba, en algún momento leí una frase que me gustó, dice, una de las razones por las que las personas se resisten al cambio, y esto es algo que estamos viviendo, justamente estamos viviendo muchísimos cambios, es porque se centran en lo que pierden y no en lo que están ganando. Y creo que esta es una oportunidad maravillosa de centrarnos justamente en todas las cosas que sí tenemos, en todas las cosas que podemos ganar, en todo este propósito que puede tener esta crisis en nuestra vida, todas estas pérdidas que nos enseñan, qué podemos aprender y seguir adelante, porque, digo, la vida sigue y no porque no queramos o porque porque nuestra vida esté cambiando, nos podemos sentar y ver que la vida pase, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, es que yo no quisiera tomar decisiones, tengo mucho miedo, tengo miedo de equivocarme, y yo digo, bueno, pues la vida es así, o sea, tenemos la guía del Espíritu, tenemos el conocimiento del Evangelio, podemos hacer muchas cosas para poder tomar decisiones lo más correctas posibles sin que tengamos la certeza de que eso que hagamos va a ser lo mejor. La verdad es que la certeza no existe. Vamos a tratar de hacer lo mejor con lo que tenemos, con este conocimiento, con el Evangelio, con la ayuda de los cielos y hacer lo mejor que podamos. Pero si no queremos experimentar esto, entonces yo no me imagino metida en una vitrina viendo pasar la vida, porque literal, el no querer vivir, el no querer tomar decisiones, el no querer sufrir, sería eso, estar como en una vitrina viendo que la vida nos pasa. Y ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es, como decía Patti Ortiz, va a haber sufrimientos, va a haber experiencias, pero ¿cómo es que vivimos esas experiencias? ¿Cómo es que esas experiencias nos nutren? ¿Cómo es que nos sirven? ¿Cómo es que nos ayudan a crecer en lo temporal y espiritualmente? Y creo que eso es lo más valioso, que podamos ver esto en estas experiencias. Yo no creo que haya una experiencia en donde el Señor permita que pase, que solo sea para sufrir. No creo, porque Él es un Dios justo y sabe que cada uno de nosotros necesitamos ciertas cosas que debemos aprender. Y no es que nos mande, pero pasamos por estas experiencias porque las necesitamos, porque tal vez necesitamos aprender más humildad, más amor, más paciencia, no sé. Y a veces los seres humanos tenemos tanto miedo de sentirnos vulnerables y tanto miedo de sentir miedo y de tener estas emociones que nos la pasamos evitando y evitando. Hermana Ángeles Reynoso también tenía un comentario. Gracias, hermana. Pues bueno, yo fui maestra de seminario por algunos años, entonces en una clase aprendí acerca de que Jesucristo tuvo que aprender a través del dolor para podernos comprender a nosotros. Y pues nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar a nuestros hermanos. Y yo creo que a veces vivimos crisis para poder comprender el dolor de otras hermanas y de otros hermanos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a compenetrarnos mejor con las personas. Algo que aprendí en un curso que tomé de desarrollo humano fue justamente a escuchar a las personas sin juzgar, sin criticar y sin tratar de aconsejar. Es un poco difícil porque estamos acostumbrados a que cuando nos platican algo ya está nuestra mente trabajando y pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contestar? ¿Cómo le voy a aconsejar, ¿no? Entonces, muchas veces pasa lo que decía una hermana hace rato, ¿no? Llegamos y le decimos a los hermanos cosas que a lo mejor en ese momento no es adecuado decírselas, ¿no? A través de este aprendizaje también que tuvo Jesucristo, justo en estas clases de seminario, aprendí también que en la parte, o en el momento justo en el que Jesucristo estaba en la cruz y que le dice, ¿por qué me has abandonado? Nos explicaba en esta clase de seminario que el Padre Celestial, el Espíritu de Jesucristo,
el Espíritu Santo, para que Él pudiera sentir lo que nosotros sentíamos cuando estábamos alejando del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues es importante que nosotros aprendamos a distinguir esta parte. Y también, no recuerdo qué líder de la iglesia dijo, bueno, escuché que dijo que no puede existir dos sentimientos o dos cosas en nuestro corazón. No puede existir el miedo y la fe al mismo tiempo, o existe uno o existe el otro. Entonces, a mí me parece que esta parte es justamente lo que usted estaba explicando hace un rato, acerca de cuando ya nos rebasa el sentimiento de dolor, que ya no podemos hacerlo nosotros solas. Bueno, recordemos que también en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, pues también existen cambios químicos a partir de las emociones y de los sentimientos. Entonces, muchas veces, pues necesita la atención médica y medicamentos justamente para equilibrar este desequilibrio, no solamente emocional, sino también químico, ¿no? Entonces, pues todo esto que nos sucede, pues yo creo, es mi punto de vista muy personal, nos sirve para ministrar a nuestros hermanos y para poder comprenderlos y compenetrarnos cuando tienen esos sentimientos de dolor y de abandono. Gracias, hermana. Ay, gracias, hermana. Hermana Miriam, ¿algo más que deseas agregar? ¿Falta algo más de tu presentación para irnos ahora sí ya un poquito más rapidito? No, hemos terminado. Ya solo si alguien de manera muy personal, alguna crisis que esté pasando específica y que crea que los consejos que yo les compartí ayer no son suficientes, yo con todo gusto, si me escriben, les puedo ayudar con bibliografía y puedo darles sin ningún problema una sesión gratuita en donde yo pueda darles una guía o aconsejarles específicamente en ese caso que puedan estar viviendo y que sientan que no lo pueden manejar con los pequeños consejos que les di ayer, para poder pasar esta crisis lo más tranquila. Y no me refiero a lo más tranquila de felicidad y que no vaya a haber emociones de ansiedad o de miedo o de angustia, sino que haya algo más que esté perturbando su vida y que necesiten saber algo más. Yo con todo gusto. Sí, yo quiero comentar. Gracias, hermana Miriam. Por ahí, si gustas dejarnos tus datos nuevamente, dónde te podemos localizar, sí, o poner en contacto contigo. Por acá en el chat algunas hermanas estaban pidiendo la cita que la hermana, creo, Blanca, compartió hace rato con nosotros. Una escritura que una hermana compartió. Yo creo que damos por terminada esta charla, Liz. Gracias a todas ustedes. Sí, nada más, perdón, la hermana Marena tiene un comentario. Sí, perdón, es que ayer no estuve yo en la sesión, solamente ahorita, y quisiera ver si pudiera repetir los consejos que dio ayer. Sí, hermana, si me escribe, con todo gusto, mañana le envío esta parte de los consejos para tener un bienestar psicológico en la cuarentena, y también tengo otros que son generales para mantener un bienestar psicológico de manera general también. Y sí, si me escribe ahí, con todo gusto, y también queda una infografía acerca del proceso de duelo, también con mucho gusto se los hago llegar. Y creo que la hermana Pati tenía las palabras del profeta Kimball, pero creo que yo también las tengo. Si las quieren, también con todo gusto se las comparto, lo que habló la hermana Pati Ortiz. Ok, pues muchísimas gracias. Dígame, hermana. No, digo que gracias. De nada. Esperemos que les haya servido de algo esta pequeña plática. La verdad es que podríamos continuarnos una hora más y seguir charlando de esto. Realmente es un tema bastante fuerte, bastante difícil, porque pues ahorita sabemos que nuestras pérdidas no solamente son familiares, sino también son pérdidas económicas, pérdidas laborales, pérdidas
hasta de la libertad, como decía Miriam, de poder recorrer los espacios abiertos, de poder salir al parque, de poder caminar, de poder convivir, de simplemente poder abrazarnos, de poder ya no vernos y sentir esa emoción de volver a abrazarnos. Entonces, realmente, hermanas, creíamos que era de suma importancia tener esta charla con todas ustedes y pues ojalá podamos hacerla llegar pronto a todas aquellas hermanas que no se han podido conectar, pero de verdad gracias por su tiempo, gracias por su puntualidad, gracias Miriam por tu tiempo, por tu amor y tu pasión a esto, y pues vamos a terminar con una oración. Hermana Claudia Frol, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Ok, saludos. Ayer me regañaron porque, perdón, antes de, saludos a Guadalajara, sí. También nos están viendo desde Guadalajara, gracias hermanas, gracias a todas las que no nos hemos visto, Luz, Dani, Rubí, bueno, mis amigas, las quiero mucho, las extraño, y ahora sí, perdón, fue un paréntesis, publicitario. Por favor, comercial. Un buen comercial, gracias. Ok, tu tiempo, Clau. Gracias, presidente, gracias a todos. Sí. Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos por esta oportunidad que pudimos tener de poder participar en esta charla. Agradecemos, Padre, por la disposición de Miriam para poder enseñarnos y hablarnos sobre este tema de las pérdidas. Agradecemos, Padre, por esta vida que tenemos, por las pruebas que tenemos que pasar y desafíos que pues nos hacen de alguna manera progresar. Agradecemos, Padre, que podemos tener tu ayuda, tu guía por medio también de nuestros líderes y de otras personas profesionales. Te pedimos que pues, nos bendigas en nuestras actividades de esta semana, que podamos seguir participando de estos talleres y que son para nuestra ayuda y apoyo en nuestros desafíos. Bendice a cada una de las hermanas que participaron y te agradecemos, Padre, por tu evangelio, por las bendiciones que tenemos al vivir tu evangelio en nuestras vidas. Y dejamos esta oración en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias a todas. Isa. Gracias. Hermanos, mañana no se pierdan la charla, va a estar igual de interesante. Tenemos por ahí, ¿tienes Erani? ¿Quién será el ponente del día de mañana? El Elder. Mañana tenemos a Elder Román. El Elder Román, 70 de área, que será un placer, él y su esposa nos acompañarán en esta charla. Entonces, será interesante que todas invitemos a aquellas que aún no se han conectado. Y bueno, pues les esperamos en punto de las 6. Gracias a todas, que pasen una excelente tarde. Gracias. Gracias, bye. Bye.